días, presente. Buenos días, Pérez Aldana Belén. Presente, buenos días. Buenos días, Belén. Valdivia Vázquez Giovanna. Buenos días, profesora, presente. Sí. Buenos días. Priscila, ¿ya vas llegando? Ya, buenos días, profesora. Buenos días, Pérez Franco Verónica, ¿no llegó? Y Alan tampoco llegó. Ok, bueno. Entonces, empezamos por la clase de hoy. Y después les digo los comentarios de sus tareas. Entonces, hoy continuamos con la siguiente clase. Muchachos, todas las presentaciones que yo hago, se las dejo en Google Classroom. Y eso quiere decir que se las dejo para que ustedes puedan volver a leerlas, a revisarlas, a tener toda la información disponible, no solamente para que lo preparen para su examen, sino también para que lo utilicen para las tareas. En la tarea anterior, por lo visto, no leyeron la diapositiva que yo les envié, y entonces, y además tampoco me pusieron atención de lo que corregía al principio de la clase, y entonces muchos pues no hicieron de manera correcta su tarea o lo hicieron mal. ¿Ya se ve aquí mi pantalla? Sí. Gracias. Otra cosa también, para aquellos poquitos que sí decidieron entrar al taller de redes, bueno, porque va a ser parte de lo que nosotros vamos a revisar de alguna manera, que está vinculado evidentemente con la metodología de análisis de problemas, y les va a servir de repaso. Por favor, hagan los ejercicios que dejó el doctor Hugo, para que si tienen alguna duda o hay algo que no les queda claro en el momento, bueno, para la próxima sesión, puedan entrar. Una de sus compañeras le preguntó si había todavía lugar y dijo que sí. Entonces, para aquellos que todavía no se han decidido, pues es como su última oportunidad para que puedan entrar a la sesión. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al diseño de los sistemas de información. Todo lo que hemos estado viendo o revisando ahorita como parte del curso es justamente una metodología, es decir, una serie de pasos o de referencias o de guías para que ustedes puedan analizar una determinada problemática. Evidentemente, ahora con las computadoras, pues todo lo que tiene que ver con automatización de procesos para la resolución de problemas es muy sencillo, porque nosotros tenemos equipos de cómputo que justamente nos van a poder ayudar a llevar a cabo a resolver la problemática a través de la automatización de modelos, por ejemplo, que nosotros determinemos. Y las tecnologías de información, todo lo que tiene que ver con equipos de cómputo, hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones, que han sido los ejemplos que les he dejado, tienen un gran sentido actualmente, porque justamente en la actualidad, en cualquier trabajo donde ustedes vayan a laborar, de hecho, algunos me pusieron como parte de las tareas ejemplos de empresas en las que han trabajado o en las que se están trabajando. Entonces, pues no me dejarán mentir. En todas las organizaciones en las que ustedes vayan a trabajar, la manera en que ustedes como administradores van a realizar su trabajo va a ser apoyándose de sistemas de información. Todo lo que ustedes manejan en términos de administración, de planeación, de control, de implementación, todo es justamente a través de sistemas de información. Entonces, ustedes necesitan conocer justamente todo aquello que está involucrado con los sistemas de información, conocer la terminología, conocer la infraestructura. Para aquellos que sí cursaron la materia de temas selectos de sistemas de información, pues estarán recordando muchas de las cosas que vimos. Para aquellos que no tomaron esa materia, pues es su oportunidad justamente de que se empapen de ese tipo de información y al final del camino, todo aquello que esté involucrado con una problemática, básicamente es un problema de información. ¿Por qué es un problema de información?
porque una de las entradas de todos los sistemas con los cuales ustedes como administradores van a trabajar es información. Una de las salidas con las cuales ustedes como administradores van a tomar decisiones va a ser justamente con información. Entonces, no importa si mi sistema de información es chiquito, pequeño, grande, mediano, si ya está automatizado o no, si ya hay programas que se venden para los cuales yo puedo simplemente implementar ese sistema, si es un sistema inclusive manual, ustedes van a estar involucrados justamente con sistemas de información y cualquier problemática que nosotros podamos ver a lo largo del curso, ya hemos visto como muchos ejemplos, está relacionada justamente también con sistemas de información. Entonces, el día de hoy vamos a ver una metodología para poder solucionar problemas de sistemas justamente a través de un diseño. Y como dice ahí en la diapositiva, esto es justamente un método de investigación de problemas, una serie de pasos que nos van a permitir justamente diseñar los sistemas. ¿Para qué diseño los sistemas? Pues para resolver un problema, para poder automatizar una problemática que esté dentro de la organización a través justamente de los siguientes pasos. Normalmente en el diseño de sistemas puedo yo tener 3 fases en primera instancia, que es la fase de diseño de políticas o preplaneación, seguido de la fase de evaluación y de la fase de acción e implantación. Esta secuencia, evidentemente, es una secuencia que va en orden, es una secuencia lógica, justamente para ir analizando o llevando a cabo cada uno de estos pasos de manera ordenada hasta llegar a la resolución del problema del cual yo quiero, para el cual yo hice este diseño de sistema de información. En la primera etapa, como aparece allí, es la parte que tiene que ver con las políticas o la preplaneación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a resolver un problema, si yo lo resuelvo así a bote pronto, pues probablemente pueda tener solución a ese problema, pero lo que va a suceder es, o seguramente yo habré resuelto, digamos, ese problema. Si es un problema menor, pues digamos que no tendré, se resuelve y seguimos, digamos, operando, trabajando de manera continua, sin ningún otro incidente, pero cuando yo tengo problemas como de los que hablábamos la clase pasada, que involucra una modificación de la situación de la organización a futuro, porque es la implementación de una serie de alternativas que va a cambiar la manera en que está organizado o que se desempeñan las actividades dentro de la organización, pues entonces no puedo resolverlo a bote pronto, sino que tengo que hacer un análisis. Y ese análisis, como veíamos la clase pasada, pues implica el poder yo decidir cuáles son los objetivos para los cuales yo quiero, resolver ese problema, quiénes están involucrados para poder en esa circunstancia o en esa situación, cuáles son los métodos básicos por los cuales puedo yo medir que efectivamente cumple con los objetivos que yo necesito, que todos los que estén involucrados en la problemática estén de acuerdo en las metas, los objetivos, que si es un diseño de un sistema para la cual estoy yo pensándolo para ciertos empleados dentro de la organización, pues entonces los tengo, digamos, que ver como clientes para cubrir las expectativas que ellos tienen con respecto a ese sistema de información y también tengo que cubrir las expectativas o las promesas que los planificadores del diseño, los que están involucrados en el diseño de sistema de información, pues están responsabilizándose, digamos, o comprometiéndose a cumplir con esas metas o con esos objetivos. Y evidentemente, pues estoy a través de esta fase de preplaneación, lo que estoy haciendo es buscar la mejor alternativa de solución a esa problemática que actualmente tiene la organización. Quiere decir que este primer paso no es otra cosa más que ponernos de acuerdo, determinar en realidad analizar cuál es la problemática, establecer cuáles son las necesidades, los objetivos y las metas y involucrar a todos aquellos que están relacionados con la problemática y a partir de allí empezar a buscar cuáles pueden ser las posibles soluciones. La siguiente fase es la fase de evaluación.
Es decir, como esta problemática que tiene la organización no es algo, digamos, sencillo, operativo, que se resuelva de un día para otro, pues entonces tengo que hacer un análisis de las posibles propuestas o de las posibles alternativas que nos van a permitir justamente encontrar una solución al mismo tiempo de satisfacer las metas y objetivos que yo planteé o que el grupo de personas involucradas plantearon para esta situación. Y para ello, pues entonces tengo que identificar cuáles son los resultados y las consecuencias de cada una de las posibles alternativas de solución. Para eso tengo también que determinar cuáles son los atributos y criterios con los cuales poder determinar si cumplo o no cumplo los resultados y que evidentemente esos resultados están enfocados a cumplir o a lograr las metas y objetivos preestablecidos. Necesito para poder determinar que esos resultados cumplen o no con las metas o objetivos, pues necesito de alguna manera medirlos y aplicar un modelo de decisión el cual me permite en un momento dado poder evaluar y comparar estas alternativas. Normalmente en este tipo de, en estos sistemas de información, pues nosotros podemos tener como diferentes caminos de los cuales nosotros, dependiendo de la circunstancia de la organización, de los objetivos económicos, sociales, operativos, que nosotros vamos a elegir cuál va a ser la posible alternativa de solución. Y un acuerdo en torno al método por el cual se hará la elección de una alternativa en particular, es decir, todos aquellos que estén involucrados en una determinada problemática, pues tendrán que estar de acuerdo en si ese es el método más adecuado. Si todos creen que al final de cuentas lo que se seleccionó es lo que corresponde a los intereses, las expectativas, los problemas de todos aquellos que están involucrados, evidentemente pensando en el buen funcionamiento de la organización. Y finalmente, el paso número 3 tiene que ver con la implantación de la acción. Es decir, bueno, ya elegimos la alternativa de solución, todos estuvimos de acuerdo, todos hicimos ese proceso de análisis para escoger aquella que sea mejor. Sin embargo, dentro de esa solución, a veces puede ser la solución óptima, que quiere decir que es la mejor de las mejores, pero en otros casos resulta que la mejor solución no es la mejor solución posible, sino que yo tengo que seleccionar una otra alternativa que me permita, dentro de todas las, el abanico, si no es la mejor, para nosotros que sea la posible, digamos, la mejor posible. Y para ello entonces tenemos que discriminar o tratar de escoger aquella que no por ser la más sencilla sea la más adecuada, ni tampoco por ser la más compleja sea la que no podamos en algún momento dado implementar. Otro elemento importante que tiene que ver con la implantación de acción son con todas esas obstrucciones y conflictos que habíamos hablado en la clase anterior, es decir, de alguna manera socializar cuál es la posible solución, adelantarnos a aquellos problemas que la implementación puede traer, como por ejemplo cambios en cuanto a las tareas que llevan a cabo los empleados, cambios en cuanto a la disposición física que tienen actualmente los empleados, cambios en los equipos que pueden tener, por ejemplo. En un momento dado puede haber despidos o en un momento dado puede haber nuevas contrataciones y cómo vamos a solucionar justamente esos problemas asociados con la implementación del diseño o con la implementación del sistema de información. También implica hacer una auditoría o evaluación de los resultados obtenidos. Es decir, una vez que implementamos nuestro sistema de información, tenemos que evaluar si está cumpliendo con aquellos objetivos y metas que nosotros establecimos para en el diseño del sistema. Y si realmente están satisfaciendo de acuerdo a las expectativas que nosotros teníamos y nos está generando o arrojando los resultados que se esperaban. Si no es así, pues entonces hay que hacer los cambios que se requieran para poder modificar en aquellos puntos donde se requiera, o lo que suele suceder después de un determinado tiempo es que el sistema de información necesita alguna actualización y por lo tanto necesitamos de nuevo comenzar el mismo ciclo. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Sí, yo, profesora, en la fase 1 no me quedó claro todavía lo de las hablaba de un tipo de habilidad. Ajá, exacto.
Las habilidades cognitivas tienen que ver con las habilidades con respecto a procesos de, digamos, de inteligencia, de conocimiento. Cuando tú tienes habilidades cognitivas en el área de sistemas de información, quiere decir que tú tienes los conocimientos adecuados para el área de sistemas de información. Y por lo tanto, entonces, tú vas a tener esas habilidades que te van a permitir resolver cualquier problemática vinculada con los sistemas de información. A eso nos referimos. Ok. Nosotros como seres humanos, pues tenemos habilidades emocionales, por ejemplo, y también tenemos habilidades cognitivas. Las emocionales tienen que ver con cómo respondemos emocionalmente a las circunstancias. Si respondemos con paciencia, con control, con ansiedad, con enojo. Las habilidades cognitivas tienen que ver con aquellos conocimientos que nosotros tenemos y entonces cómo respondemos ante una situación, pues haciendo un análisis de la misma, escogiendo la mejor alternativa, investigando aquello que vemos. Por ejemplo, si no conocemos qué significa la palabra cognitivo, pues lo podemos buscar en el diccionario, por ejemplo, o cualquier otra palabra que aparezca. Entonces, esas son nuestras habilidades cognitivas. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Ok. Entonces, si nosotros ponemos un esquema en cuanto a estas 3 diferentes fases del diseño de sistemas de información que tiene que ver con la planeación, digamos, que nosotros vamos a hacer y la evaluación y la acción, quedaría, digamos, de esta manera. Y esto que ahorita les acabo de platicar y que ahorita vamos a ver a detalle, en realidad lo que significa es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es, dependiendo a las necesidades, a la situación que se está generando, vamos a definir un problema, vamos a definir cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Una vez que ya definimos este problema, entonces el siguiente paso es buscar cuáles son las alternativas de solución que evidentemente me permitan resolver ese problema a través de satisfacer las metas y objetivos que en nuestras necesidades nos están exigiendo. Una vez que nosotros vamos a buscar alternativas, vamos a encontrar diferentes opciones para resolver ese problema y entonces lo que vamos a hacer es evaluar cada una de estas alternativas. Y para poder evaluar estas alternativas nos vamos a apoyar de modelos de decisión, que de alguna manera es parte de lo que están viendo en el taller de redes, que son modelos matemáticos que nos van a permitir resolver una determinada situación. Y esos modelos de decisión yo voy a saber si son los adecuados o no a través de ciertos criterios o atributos con los cuales yo voy a poder medir justamente la eficacia de cada uno de estos modelos y por lo tanto evaluar la mejor alternativa. Una vez que decidí cuál es la mejor alternativa, pues entonces la voy a implementar y esa implementación de alternativa lo que me va a generar son salidas y resultados que yo voy a tener que medir para poder determinar si cumplen o no con mis necesidades. Y el poder decidir si cumplen o no esas necesidades, pues no es otra cosa más que la evaluación de resultados de las necesidades originales que yo tenía para poder ver si al final de cuentas se cumplieron mis metas o objetivos. Si no fue así, empiezo de nuevo otra vez todo el caminito. Si fue así, entonces quiere decir que yo nada más voy a seguir en una etapa de revisión y de control de mi sistema de información. ¿Dudas? Ok, cada una de estas etapas, el diseño de planeación, de evaluación y de acción, cuenta a su vez con una serie de fases, o de pasos, digamos, de tal manera que cada una de estas, pues, de manera particular, yo tengo que fijarme en ciertos elementos en cuanto al análisis de cada una de estas etapas, en cuanto al análisis y la consecución de las mismas. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, como todo en la vida, es definir el problema, que fue lo que vimos la clase pasada. Es decir, hacer un análisis de, en realidad, cuál es la problemática, qué es lo que nosotros queremos resolver con esta propuesta de sistema de información. Y para ello tenemos que considerar una serie de elementos o pasos. Si me puedes ayudar a leer la diapositiva, Carolina. Sí. Diseño de sistemas de información. Fase 1, diseño de políticas o preplaneamiento. Paso 1, definición del problema.
Definir un problema puede ser uno de los pasos más críticos en todo el proceso, uno sobre el cual se basará el resto del diseño. Dependiendo de si se concibe la situación como un problema económico, social o cultural, los planificadores y autores de decisiones buscarán diferentes soluciones, económica, social y cultural, a la cuestión. La definición del problema será afectada por la cosmovisión del planificador y depende de su interpretación de las pruebas. El enunciado de la definición del problema no se da en forma aislada. Entra inextricablemente relacionado y depende de las demás funciones de diseño del paradigma del sistema, que se explica enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que nosotros tratamos de definir cuál es la problemática, debemos de considerar justamente una serie de factores que están involucrados con la propia organización y con los factores económicos, sociales y culturales. Otra cosa que dice es que el problema, la definición del problema y su posible solución se ve afectada por la cosmovisión del planificador. ¿Qué quiere decir esto? La cosmovisión del planificador es la personalidad del planificador, sus bases, digamos, emocionales, sus definiciones en cuanto a ética o funcionamiento, su también nivel cognoscitivo. Es decir, no es lo mismo la manera en que van a analizar y tratar de atacar el problema, por ejemplo, una persona del área de sistemas y una persona del área de administración. O no es lo mismo, por ejemplo, como lo pueden ver ahorita sus compañeras todas las clases, el área de biotecnología o el área psicológica a el área por ejemplo, del área de sistemas. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa como tal o una ONG. Una empresa tiene parte de su fin o de su meta es justamente generar utilidades y una ONG no va a generar utilidades, lo que genera es una serie de aportaciones a la sociedad, por ejemplo. No es lo mismo una empresa en la cual está involucrado, por ejemplo, un sistema religioso a otra que no lo está, como por ejemplo aquellas escuelas que están dirigidas por una organización religiosa, aquellas empresas, aquellas universidades, por ejemplo, o escuelas que son públicas, por ejemplo, y que no va involucrado ningún tema, digamos, religioso en el funcionamiento de la misma. No es lo mismo también una persona en la cual, o parte de la cosmovisión tiene que ver con su actitud, digamos, hacia la vida, en términos, por ejemplo, de responsabilidad social, en términos ahorita que para ustedes es muy importante de cuestiones ecológicas o empresas, por ejemplo, que se denominan como empresas verdes. Todo ello forma parte de la cosmovisión. Y esto de que la definición del problema no es aislada, no surge así de la nada, sino depende de todas las funciones del propio sistema y que se encuentra inextricablemente relacionado. Quiere decir que está totalmente relacionado, que no se puede separar la problemática del propio sistema, de las diferentes funciones que va a llevar a cabo el sistema. Evidentemente, normalmente la problemática no simplemente decimos la máquina no sirve y ese es el problema. No, tenemos que justificar por qué nos está sirviendo la máquina y cuáles son esas posibles alternativas o ideas de lo cuales nosotros creemos que no funciona la máquina. El problema que nosotros tenemos es la compra de nueva maquinaria, justamente pues porque ya las máquinas que nosotros tenemos no funcionan y nosotros queremos innovar y por lo tanto parte de la problemática es la adquisición e implementación de una maquinaria nueva, por ejemplo. Para poder definir entonces esa problemática, nosotros vamos a justificar el por qué queremos esa maquinaria nueva, quiénes son los posibles usuarios de esa máquina que les va a servir para poder llevar a cabo sus tareas o sus labores. Esos son los receptores o los clientes. Con esa nueva maquinaria, ¿qué necesidades vamos a satisfacer? Bueno, pues vamos a cumplir con la producción que planteada de acuerdo a las necesidades o las compras que tenemos de nuestros clientes. Vamos a poder generar mejores niveles de calidad. Vamos a poder, en lugar de generar un solo producto, 3 o 4 o 5 productos por las capacidades de esta máquina. Vamos a poder hacer análisis de información porque esta máquina nos va a poder
generar también información como salida del propio funcionamiento de la misma. Es decir, nos debe también de indicar esa problemática que a partir de la compra e implementación de esta maquinaria que va a servir al área de manufactura, en particular a los empleados que producen el producto A, B, C y D, eso nos permite generar una cantidad de productos al día y esa cantidad de productos al día me va a permitir cumplir con mis compromisos de mis clientes en corto, mediano y largo plazo, por ejemplo. También en el proceso de la adquisición de la máquina, yo debo de especificar quiénes van a ser aquellos personal que va a ser involucrado en el proyecto. El encargado, por ejemplo, el gerente de manufactura, el líder, digamos, cada líder de cuadrilla de los o de las diferentes horarios vespertino, matutino y nocturno que van a utilizar la máquina. El área de diseño, por ejemplo, si es que también se va a ver involucrada para definir nuevos diseños que pueden los productos en esta maquinaria, el área de recursos humanos, porque voy a tener que capacitar a mis empleados en la utilización de esta nueva máquina, el área de finanzas, porque va a implicar una serie de costos la implementación de este sistema, y una evaluación de las cosmovisiones o filosofía de la gente resultante del paso número 2, o sea, del paso que sigue. Es decir, considerar justamente todo esto que les mencionaba yo de los propios criterios de decisión, conocimientos, éticas que cada uno de los posibles agentes que van a estar involucrados en los problemas, en la problemática, va a aportar a la definición del mismo. También tengo que indicar cuáles son los métodos, una descripción general de los métodos que utilizarán para resolver el problema. Es decir, si yo voy a adquirir una maquinaria nueva, si yo voy a adquirir una maquinaria usada, si yo voy la capacitación, por ejemplo, lo va a dar el mismo posible proveedor, si yo voy en todo caso, o una posible alternativa podría ser no comprar la maquinaria, sino mandar a hacer, manufacturar ese producto en particular, depende de la definición de la problemática, y los límites del sistema que deben explicarse, así como cualquier supuesto o restricción que afectará la solución o su implantación. Esto quiere decir, ¿cuál es, que es algo que les cuesta mucho trabajo, que no sé, ¿cómo se llama? ¿Por qué no ha quedado lo suficientemente claro? Es decir, hasta esta maquinaria, ¿en dónde la voy a poder utilizar? Solamente en el área de manufactura y por lo tanto el límite de este sistema solamente va a afectar en la manufactura, o esta máquina me va a servir también para generar información y esa información el área de marketing y venta, por ejemplo, la puede utilizar para poder, o el área de diseño, por ejemplo, la puede utilizar para poder generar nuevos productos y poder innovar en cuanto a la producción, o también esta área me va a servir para el área de finanzas o para el área de ventas para poder hacer planeación. Y entonces quiere decir que los límites de este sistema no son las limitantes del mismo, no quiere decir para qué, cuántas horas puede funcionar la máquina o cuál es el voltaje máximo que puede utilizar la máquina, no. Lo que me está indicando es que la implementación de esa nueva máquina, de la compra de esa máquina, a qué parte de la organización va a afectar. Un recuento de los recursos disponibles que tiene que ver con, evidentemente, con qué recursos cuento para poder implementar este sistema, que puede ser económicos, materiales, evidentemente de personal, es decir, si tengo suficientes para poder llevar a cabo esta propuesta de solución. Y una negociación para delimitar las esperanzas de los que creen que el diseño del sistema contestará las oraciones de todos, es decir, que va a cumplir con las expectativas de todos los posibles usuarios o de aquellos agentes que van a estar relacionados con ese sistema. Comprensión de la cosmovisión de los clientes y los planificadores. Bueno, esta parte de la cosmovisión
cosmovisión que todas aquellas premisas, supuestos, estilos cognitivos, otra vez, sistemas de indagación de los posibles usuarios, de los posibles clientes, y este va a ser, por ejemplo, un sistema de información que incluso va a permitirle a los clientes tener alguna interrelación, de los que van a planificar, desarrollar, implementar el sistema de información, que todos ellos se sientan, digamos, que están participando y que la solución va de acuerdo justamente con esa cosmovisión de cada uno de ellos. Y que evidentemente el plan pues estaba en consonancia con sus necesidades y con sus expectativas. El tercer paso de esta primera fase de preplaneamiento tiene que ver con la moralidad de los sistemas. Es decir, que durante el proceso se determinan las metas y objetivas, pero también esas metas objetivas están vinculadas con las necesidades del propio sistema, con los deseos, con las expectativas que se tiene, con lo que se desea lograr con esta solución de problema, con aquellas sustituciones, intercambios o prioridades que forma parte de todos los componentes o funcionamientos de la propia operación de la organización, y con la moralidad de los sistemas, es decir, si cumple con la responsabilidad social de la empresa, de la propia empresa. Si les decía es una empresa verde, pues justamente es por ejemplo, la implementación de la máquina no va a tener muchos desechos o desechos plásticos que luego esos, ¿cómo se llama? Se van a desechar y no van y no se van a quedar por años y años y años en el planeta. Es decir, aquello con lo que justamente se espera que funcione de acuerdo al mismo perfil, digamos, de funcionamiento de la organización. Entonces, como dice allí, el proceso de establecimiento de objetivos involucra a todos los diseñadores, agentes y clientes y conlleva una serie de costos o beneficios al final del camino. Y justamente parte de la decisión es que se sopesen todos aquellos intereses de tal manera que se cumplen los objetivos y que sea una opción viable justamente para que todos estén de acuerdo y en cuanto a la propuesta de este sistema de información. Como dice ahí, o les acababa de decir, si me ayudas a leer, Fernanda. Yo, no decía yo. ¿Sí me escucha? Sí. Perdón. Paso 3, establecimiento de objetivos, la moralidad de los sistemas. Las misiones, metas y objetivos pueden diferenciarse solo por el grado de la abstracción. Las misiones pueden expresarse en términos muy abstractos, en tanto que los objetivos son operacionales. Es decir, su definición debe implicar métodos por los cuales puedan medirse. El proceso de establecimiento de objetivos implica una consideración de las implicaciones finales del sistema diseñado. Es decir, una evaluación de los efectos sobre los clientes para quienes intenta desarrollar el sistema. El tema de la moralidad de los sistemas trata de la responsabilidad social de los agentes y los planificadores para explicar los resultados de su diseño. Los temas éticos surgen en conexión con una evaluación de los posibles beneficios y prejuicios que puedan traer esos diseños. Es importante sopesar esos resultados conflictivos con un punto de vista que realce el primero y minimice el último. ¿Alguna duda con respecto a esto, que es un poco lo que les acabo de explicar? ¿No? Ok, el paso 4 es justamente la búsqueda y generación de alternativas. Es decir, una vez que nosotros ya determinamos el problema y lo planteamos en términos de los objetivos, las metas. Otra cosa importante, ¿cuál es la diferencia entonces entre metas y objetivos, Luis Antonio? O entre objetivos y misiones, que ahí aparece. Los objetivos son una serie de objetos que se quieren utilizar al final de realizar algo, de un proyecto. Bueno, y la diferencia con las metas no la alcanzo a visualizar del todo. Y entonces, si tienes dudas, ¿por qué no preguntas, Luis Antonio?
Valeria, ¿cuál es la diferencia entre misiones y objetivos? Creo que la diferencia es que los objetivos, para que se logren, se necesita de un método. En cambio, las misiones dice que es como muy abstracto, o sea, tal vez no se tiene como algo tan concreto para tener esa misión. ¿Qué significa eso de que los objetivos son operacionales, Brenda? Pues es que estos se refieren a que como tienen que seguir métodos, tienen que seguir una manera para medirse. Estos los objetivos deben de ser medibles, ¿no? Exactamente. Los objetivos, el que sean operacionales, quiere decir que yo los voy a poder medir. Entonces, mi objetivo puede ser en términos de, por ejemplo, la misión de la organización es crecer, incrementar su nicho de mercado. Es una cuestión, digamos, aspiracional, un poco. Pero yo no le puedo decir, pero no sé exactamente qué tanto, qué porcentaje de nicho de mercado o del mercado voy a crecer o no, sino que simplemente quiero tener más mercado. Lo que sí puedo indicar es que el objetivo de esta nueva, de utilizar o de comprar una nueva máquina, me va a permitir incrementar el número de ventas en 10%. Allí estoy estableciendo un objetivo. Estoy indicando que el objetivo cumplir con una cantidad de ventas y esa cantidad de ventas además yo lo estoy diciendo en términos, lo puedo medir en términos del porcentaje, 10% más de las ventas que tengo actualmente en términos de, pues justamente esas ventas puede ser, las puedo yo medir por productos vendidos o puede ser en términos de utilidades o de ventas en términos de pesos y centavos de lo que vendí. Eso es que sean operacionales, ese es un objetivo operacional, que yo de alguna manera puedo establecer cuánto se puede medir y por lo tanto si cumplo o no cumplo con ese objetivo al final de mi sistema, de la operación de mi sistema. ¿Sí quedó claro, Luis Antonio? Sí, profesora. Dime, Valeria. Entonces, sí era como más o menos lo que dije, que los objetivos pues siguen los métodos, son medibles y las misiones no son medibles. Exactamente, por eso dice son más abstractos, son aspiracionales, porque yo hablo en términos de crecer para tener un mayor impacto en el mercado. Bueno, pero ¿qué es para ti qué es eso de impacto en el mercado? Bueno, pues para eso yo voy a tener ciertos objetivos que me permita identificar los resultados en términos de ciertas medidas. Sí, Valeria. Profesora, por lo regular es importante primero ubicar la misión para después desarrollar los objetivos. Primero tengo yo que especificar las misiones y las metas para saber de qué manera voy a llegar a las mismas. Y la manera en que voy a llegar a las mismas va a ser a través de esos objetivos. Este término de operacional, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Cuando ustedes lleven a cabo su proyecto de investigación y, por ejemplo, tengan que plantear una hipótesis con respecto a su proyecto de investigación, a la hora de plantear una hipótesis tienen que determinar variables y esas variables tienen que decir a qué se refieren. Por ejemplo, incrementar ventas. Significa que las ventas que yo voy a producir al final del periodo van a ser más y tengo que operacionalizar esas variables, es decir, indicar cómo voy a medir esa variable. Entonces, si yo estoy hablando acerca de ventas, yo puedo decir que las voy a medir en términos de la cantidad de productos vendidos o en términos de la cantidad en dinero que representan esas ventas. Evidentemente, esta búsqueda de generación de alternativas implica que dependiendo del problema, pues hay diferentes soluciones y para ellos yo puedo tener programas, procesos, sistemas alternativos que me permiten satisfacer estos objetivos. En el caso, por ejemplo, de la compra de una maquinaria, les decía yo, puedo comprar una maquinaria nueva, puedo inclusive hacer hacerle una modificación a mi máquina actual, puedo rentar una máquina
o ¿cómo se llama? O mandar, utilizar una máquina de otra persona, por ejemplo. Que el proceso se lleva a cabo en otra organización, por ejemplo, de manufactura. Y para ello, pues entonces, estas alternativas yo las voy a comparar en términos de qué tanto tiempo me cuesta el comprar una máquina nueva o qué tanto tiempo me va a llevar comprar una máquina nueva, hacer el cambio o la modificación de mi máquina actual, rentar una máquina que esté ya en el mercado, cuánto me va a costar cada una de esas alternativas, cuántos recursos voy a dedicar al proyecto en términos de personal que va a estar encargado de verificar cuáles son los distintos proveedores que venden esta máquina, llevar a hacer el proceso, digamos, de compra, el proceso de capacitación, el proceso de implementación de la máquina. Todo eso tiene que ver justamente con todos los recursos que yo voy a dedicar a estas alternativas y evidentemente tengo que analizar y comparar cada una de estas alternativas para poder decidir cuál es la que yo quiero o cuál es la que me va a resultar más conveniente. Durante todo ese proceso, evidentemente, tengo que considerar aquellos posibles agentes, autores o receptores que se van a ver afectados con esta decisión que yo estoy tomando. Entonces, si esta va a ser una máquina que yo voy a comprar para el área de manufactura, evidentemente debe de estar involucrado en este proceso de diseño, pues el jefe de manufactura, porque él es el que lo va a utilizar, es el que lo va a implementar, y ver si él está de acuerdo en comprar una máquina nueva o cambiar, reconfigurar la máquina que ya se tiene o rentar otra máquina, porque ellos son los que van a estar involucrados en el mismo. También no solamente aquellos que lo van a usar, sino aquellos que por alguna razón se van a ver afectados, como el área de recursos humanos o como el área de finanzas. Es decir, todo lo que esta solución va a afectar a todas aquellas personas dentro de la organización. Tengo que también estar claro en cuanto a aquellos resultados que me va a implicar la solución que yo estoy o la alternativa de solución que yo estoy seleccionando, de tal manera que una vez que con esos resultados yo más adelante pueda comparar con las necesidades o con los objetivos que yo tenía planteado y poder verificar si está cumpliendo con está resolviendo, digamos, la problemática que yo quiero. Estos resultados tienen que ver, por ejemplo, si es una máquina nueva en términos de la cantidad de productos que estamos produciendo, cuántas horas estoy utilizando esa máquina y, por lo tanto, cuánto demanda de esos productos puedo yo cumplir en corto, mediano y largo plazo, cuántas horas puede trabajar, cuántos diferentes productos me puede generar esa misma máquina, cuál es el nivel de calidad, cuál es la cantidad de merma que produce, por ejemplo. Eso va a depender de qué tipo de resultados yo determine quien va a generar esa alternativa de solución. Otra parte muy importante tiene que ver con la parte del consenso, es decir, con esa legitimación que aparece ahí entre comillas, es decir, de los posibles usuarios, para la propia organización, para el propio departamento, si con eso voy a cumplir los objetivos que cada uno de estos involucrados tenía contemplado, si cumple, digamos, con esas expectativas que se desea para el cambio que va a tener dentro de la organización, es decir, si hay una socialización y todos están de acuerdo justamente de la solución que se está planteando o de la que se eligió. El siguiente paso tiene que ver con la identificación de salidas, atributos, criterios, escalas de medición y modelos. Esta, digamos, como que es la parte operativa, la parte cuantitativa que nos va a permitir en un momento dado poder comparar la aplicación o la resolución de mi alternativa con la realidad y con los objetivos o las necesidades planteadas en el origen de la problemática. Para ello, entonces, necesito identificar atributos serios, determinar escalas de medición, utilizar diferentes modelos de medición si se aplica y determinar la disponibilidad de datos. ¿A qué se refiere con la identificación de las salidas? Pues es justamente lo que ahorita les acabo de decir. Si
mi salida implican productos terminados, pero también implica información de las características del tiempo de operación de la máquina, de las horas que estuvo prendida, el que generó, de errores que generó también la propia máquina. La identificación de atributos y criterios son esas características que yo puedo justamente identificar con respecto a mis salidas. Qué tan rápida es mi máquina, qué tan la calidad de los productos que está generando, el nivel de durabilidad, digamos, que puede tener ese producto, etcétera. Y la determinación de las escalas de medición implica el que yo de alguna manera pueda medir justamente esos atributos de mis salidas. Y ¿cómo puede ser? Pues a través justamente de una escala nominal en cuanto a categorías que pueda determinar yo que mis productos son en términos de lo que yo esperaba, buenos, regulares o malos, o en términos de una escala ordinal, es decir, cumple con 90% de la calidad, cumple con 95% de la calidad o cumple con 100% de la calidad. Y para ello puedo utilizar modelos de medición que me permitan, a través de ese 90% de la calidad, pues van a ser ciertos criterios que me van a permitir identificar, por ejemplo, el nivel de dureza, el nivel de que no tenga, que quede perfectamente parejito, digamos, todo el producto, que no tenga un color diferente, es decir, algunos elementos que me permitan justamente poder llevar a cabo esa medición. Y tener, desde antes de que empiece yo, o en la parte de planeación de datos, del sistema, yo debo de tener disponibilidad de datos, es decir, toda aquella información que va a ser útil para la implementación de este sistema. Entonces, por ejemplo, quiénes son los proveedores, qué características tiene la materia prima, cuánta materia prima le estoy comprando un proveedor o tiene capacidad ese proveedor de cubrirnos, porque si yo voy a implementar, por ejemplo, va a crecer la productividad o voy a tener más productos generados con esta máquina, pero mi proveedor tiene un límite de poder darme o venderme cierta materia prima, pues entonces voy a tener que buscar otro proveedor para poder suplir ese faltante de materia prima para poder producirlo en esta máquina nueva, por ejemplo. Necesito datos vinculados con las habilidades de los empleados, si puedo, cuántos empleados van a estar disponibles, si va a ser una máquina que va a trabajar más, si voy a necesitar más empleados o al contrario, por las características de la misma voy a tener que reducir ese personal y qué voy a hacer con ese personal. Los datos que tiene que ver con la compra, evidentemente, de esa máquina. Es decir, toda aquella información y datos que se requieren para la implementación del sistema. Y para la evaluación de alternativas, yo puedo utilizar modelos. Estos modelos justamente son modelos matemáticos que en algunos casos me van a ayudar a poder evaluar mejor una alternativa. Y tiene que ver con modelos de medición, que se los acabo ahorita de mencionar, con modelos de decisión en cuanto a si yo tengo que cumplir un objetivo único o tengo que cumplir objetivos múltiples. Por ejemplo, un modelo de decisión que se veía, por ejemplo, en el taller de redes, tenía que ver con el minimizar costos o maximizar utilidades. Cualquiera de los dos puede ser como objetivo único. O puedo tener objetivos múltiples en donde yo requiera en que se entreguen productos en un determinado, a determinados clientes y debo de cumplir también con el tiempo mínimo y el costo mínimo de entregar esos productos, esas ventas, por ejemplo. Entonces, ahí puedo tener objetivos múltiples. Y para ello hay diferentes modelos matemáticos que ya se utilizan y que ya ustedes como conocen para poder cumplir con las características de la decisión que ustedes van a tomar. Pueden ser modelos de intercambio. En esos modelos de intercambio es cuando yo tengo cierta alternativa, pero o tengo dos alternativas, pero las dos alternativas son muy diferentes. Por un lado, por ejemplo, si yo soy una empresa verde que no quiero generar más basura o contaminar más el ambiente, tengo la opción de incrementar, de manejar, por ejemplo, envases reutilizables, pero que yo tengo que implica un mayor costo en cuanto al manejo de los mismos o volver a recolectarlos para volverlos a utilizar. O
utilizar envases que no se vuelvan a reutilizar y disminuir los costos de volver a capturar esos o captar esos envases. Estos dos son alternativas pues, que o es una o es la otra porque las dos tienen características diferentes y van a implicar eventos y costos diferenciados. Los modelos multidimensionales y de atributos múltiples justamente que lo que hacen es que yo tengo que considerar diferentes factores a la hora de implementar una alternativa y que por lo tanto necesito de modelos matemáticos más complejos para poder resolverlos. Los modelos de optimización, que justamente son modelos matemáticos que me permiten obtener la solución óptima, que esa es la mejor de las mejores. Como sería, por ejemplo, los árboles de decisión o el modelo PERT. Los modelos de evaluación y juicio, sistemas de investigación, tienen que ver con modelos en donde son factores, o yo tengo que evaluar ciertos factores que no son específicamente medibles, sino que tienen que ver con factores cualitativos, es decir, no cuantitativos, sino cualitativos, y por lo tanto, pues tengo que tener otras técnicas, digamos, como para poder evaluarlos en términos de jerarquías o de que cumplen con ciertas características y de información, digamos, que yo no necesariamente de beneficios o de costos que son intangibles, por ejemplo. Los modelos de diagnóstico tienen que ver con aquellos que de alguna manera me permiten analizar la situación y generar un diagnóstico y a partir de ahí poder determinar cuál puede ser como la mejor alternativa. Y también tratar de, bueno, otra evaluación de alternativas tiene que ver con la medición de salidas de sistemas flexibles y los sistemas flexibles se refieren a aquellos sistemas en donde están involucrados, por ejemplo, seres humanos o seres vivos y en los cuales pues no puedo, por ejemplo, medir el impacto de la satisfacción de un determinado producto, por ejemplo, que le venda al cliente. Es decir, pues eso es muy difícil de medir. Puedo utilizar cierta información, pero por ejemplo, pues qué tanto me gusta mucho o poco, pues el mucho o poco puede ser, para alguien mucho puede ser algo, para otra persona puede ser poco. Entonces, tengo que utilizar otras medidas que de alguna manera complementen esa parte de la percepción, digamos, que no se puede medir como tal. El proceso de elección, pues justamente involucra elegir, una vez que yo ya utilicé todas estas herramientas matemáticas y comparé todas las posibles alternativas de solución, de tal manera que pueda elegir con base en un razonamiento político, técnico, económico, social, y que me parezca que mi diseño al final del camino es práctico, factible, aceptable y va a cumplir con la solución con los objetivos y va a cubrir las necesidades que yo establecí como parte de mi planeación. Y finalmente, la tercera fase de implantación, pues como su nombre lo indica, es implantar justamente esa alternativa de solución que yo elegí. Y si me ayudas a leerlo, Jesús. Bueno, diseño de sistemas de información. Fase 3, fase de acción, implantación. Paso 8, implantación. La implantación de una solución puede ser la fase más difícil y frustrante del diseño de sistemas. El diseño propuesto puede traer diversos problemas o conflictos y también puede traer como resultado una solución factible pero no óptima. Puede tener un alto grado de complejidad o un óptimo local que no satisface todos los criterios del sistema. 2. Una legitimación y consenso. La aceptación e implantación de un diseño de sistema comienza por promover la aceptación de objetivos y de posibles alternativas en las fases de diseño de políticas y preplaneación. 3. Los expertos y pericia. Los expertos desempeñan un papel central en el diseño e implantación del diseño de sistemas. Es decir, que una vez que yo ya elegí aquella posible alternativa de solución, pues bueno, ahora realmente echarla a andar, poderla implantar, pues existen una serie de elementos que ustedes deben de considerar justamente para que esa implementación se pueda llevar a cabo de la mejor manera.
el siguiente paso tiene que ver con el control de sistemas, una vez que ya se implantó. Si me ayudas a leer, Karen. Sí, profesora, dice, paso 9, control de sistemas. El control de sistemas involucra la comparación de salidas y el resultado contra los estándares. También incluye la reglamentación y el apareamiento de los movimientos de sistemas contra movimientos, de manera que se promueve la estabilidad de los sistemas y su progreso hacia los objetivos. Es decir, que pues yo una vez que ya lo implanté, lo que tengo que hacer es controlando que funcione adecuadamente, ir comparándolo con los resultados que yo esperaba, hacer aquellos ajustes que se requieren justamente para que aquellos cambios que se requieran para poder cumplir los objetivos. Y finalmente la evaluación de salidas, revisión y reevaluación. Si me ayudas, Nancy. Paso 10. Evaluación de salida, revisión y reevaluación. La revisión de los resultados conduce a una reevaluación del diseño o paradigma del sistema. Involucra la preplaneación, evaluación e implementación de la acción, así como un ciclo atrás de la fase de acción, implementación a la preplaneación. Implantación de la preplaneación, después de que ha tenido lugar la evaluación de los resultados. Esta parte, digamos que es la retroalimentación, es verificar si se cumplió finalmente con esos objetivos y si, si sigue funcionando adecuadamente el sistema y si no es así, entonces tenemos que empezar otra vez desde el principio, otra vez todo este ciclo. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Bueno, Profesora, mande, Brandon. yo tengo una, perdón. En la implantación, la legitimización y consenso, esta, cuando dice que es aceptable, ¿cómo se llevaría a cabo en una empresa? Tenemos que, por ejemplo, consultar las áreas que ya había mencionado, o sea, cuando ya delimitamos quiénes son los agentes que tienen que ver en la resolución o en las alternativas de la solución para el problema. Se debe de consultar a las áreas para llegar al consenso. Claro, porque si tú, por ejemplo, vas a comprar una máquina nueva, pues los primeros que tienen que estar de acuerdo, entre comillas, o a los que tienes que convencer, son a los empleados de esa área, porque son los primeros que se van a ver afectados. Entonces, ellos, por eso les decía yo desde las clases pasadas, uno tiene que empezar a socializar cuál es la situación, cuál es la problemática y la posible solución, y de alguna manera irlos involucrando en ese mismo proceso, en todo este proceso de diseño de sistemas, porque entonces ellos ya van a ir sobre territorio, digamos, conocido. Ya van a saber que, van a comprar una nueva máquina. Esa nueva máquina, pues, nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, a que no tengan mermas, a que no tengan calidad. Si esa, en dado caso, si esa máquina, por ejemplo, lo que va a hacer es que en lugar de que trabajen 5 personas en esa línea de proceso, trabajen 3, entonces haber planteado la posibilidad de qué va a pasar con esos otros 2 operarios, por decirlo de alguna manera. Y si esos 2 operarios están de acuerdo en intercambiar, por ejemplo, sus horarios de trabajo, o si los deciden irse a otra línea de manufactura, por ejemplo. Entonces, todo eso es justamente lo que permite que las personas que se van a ver afectadas estén conscientes, sepan exactamente de qué manera se van a ver afectadas en términos positivos y negativos y tú les des opciones, les des alternativas y ellos estén de acuerdo. Y de esa manera justamente creamos consenso. Ajá. Y bueno, para crear estos consensos también podemos utilizar modelos como por ejemplo de evaluación y juicio. O sea, independientemente de que sean solamente para las alternativas. Sí, bueno, necesitas, por ejemplo, evidentemente socializar, comunicarte, utilizar técnicas justamente de trabajo en equipo para que todos de alguna manera participen, cooperen y estén de acuerdo, ¿no? Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Ok. Con respecto a sus tareas, bueno, varios comentarios generales. La tarea es como
para que ustedes recapitulen todo lo que vimos en esta hora, rápido que lo vemos, para que lean de nuevo todo el material que yo les doy y para que analicen y puedan ustedes hacer su tarea. La tarea no la van a resolver con Google. Muchos de ustedes le preguntaron a Google cuáles eran los límites de un sistema y todos los que le preguntaron a Google está mal. Ajá, porque Google contesta de manera literal y aquí lo que yo les estaba preguntando en términos de los límites y del medio de un sistema es todo aquello que no está dentro del alcance del sistema, todo aquello que nosotros o dentro del sistema no vamos a tener responsabilidad, no vamos a tener control, no vamos a poder tener injerencia. Dos, las tareas, ¿cómo se llama? No es cumplir un requisito de que ya la entregué y punto y como cayó, cayó. No, la idea es que la hagan completa, que la hagan con conocimiento de causa, que pongan las referencias que ustedes consultaron y no nada más las copien y las peguen, porque eso se llama plagio, que contesten las preguntas de manera completa, ordenada y bien presentada. Entonces, aquellos que nada más porque medio contestaron una pregunta y medio cumplieron con una, creen que ya entregaron la tarea, pues sí la entregaron, pero no cumplieron con el objetivo de la tarea, que es justamente que ustedes tengan o vayan adquiriendo los conocimientos correspondientes a la materia. La presentación es muy importante porque eso habla de ustedes. Entonces, aquellas tareas sin formato, sin acentos, que se equivocan, que ponen una palabra por otra, que tiene errores de dedo, que nada más copiaron y pegaron, pues tampoco de nada les sirven a ustedes. Digo, yo la voy a tener que leer porque es parte de mi trabajo, pero para ustedes, para que les sirva, pues la verdad es que pues no tiene ningún sentido, ni aunque sea para pasar el curso. Entonces, el principal problema de la tarea es que no leen con cuidado. La primera pregunta era que ustedes me indicaran para qué podrían, que me dieran un ejemplo de para qué podrían utilizar 3 tecnologías: Internet, extranet intranet. Y muchos de ustedes me empezaron por poner la definición de qué eran cada una de esas tecnologías, los cuales está muy bien porque eso quiere decir que ustedes investigaron y ya tenían claro de para qué servía. Y luego, o qué características tenía esa tecnología. Y la propuesta de para qué la querían utilizar, allí, bueno, me copiaron todo lo que venía de para todo lo posible que puede ser Internet, intranet y extranet. Y la pregunta era, ¿ustedes para qué podrían sugerir que podría servir para esa empresa? Y les dije yo, puede ser una empresa en la que hayan trabajado, en la que ya estén trabajando, incluso dentro del sistema de la propia universidad. Está perfecto para todos aquellos que así lo hicieron. Y cuando les pregunto, por ejemplo, que por qué se consideran a la hora de implementar o utilizar cada una de estas tecnologías para diferentes funciones dentro de la organización como un sistema, algunos me pusieron, bueno, pues es que es un sistema de información y como sistema de información, pues entonces ya cumple. O sea, sin argumentar realmente por qué es un sistema. Ajá. Y esta parte del medio y de los límites que no les acaba de quedar claro. Los límites no son las limitantes del sistema, no son los requerimientos técnicos que tiene el sistema, sino hasta dónde puede llegar su sistema. Y en estas 3 tecnologías era muy claro, de hecho por eso se las puse, porque son muy diferentes los límites de una intranet, de una extranet y de Internet. Entonces, les voy a poner, espérenme tantito, algunos ejemplos de... La pueden hacer bien su tarea sin necesidad de que tengan que, que hacer un tratado. Y la pueden hacer completa. La idea es, ¿cómo se llama? Que la hagan, muchachos, que le dediquen, digamos, tiempo.
Ay, nada más que esta no se ve bien. Espérenme un momentito, ¿eh? Déjenme ver si descargándola se ve mejor. Ok. Entonces, ¿pueden ver ahí ahora sí el contenido? Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces dice, bueno, intranet es para tener comunicación y manejo adecuado de la información dentro de la organización a través de un ERP. Por ejemplo, el uso de SAP Business One dentro de una empresa de elaboración de empleado. Puedo utilizar para muchas cosas intranet, pero aquí me están diciendo específicamente que va a ser a través de un ERP, que además de todo fue la tarea anterior, entonces supone que ya todos saben que es un ERP. La extranet podría utilizarse para servicio al cliente mediante la distribución de información personalizada a estos de forma eficiente, solamente para los clientes. Y podría ser cuando la empresa de helados quiere dar a conocer un nuevo sabor, información sobre promociones, sobre nuevas sucursales o nuevos servicios. También la extranet me puede servir para muchas cosas, pero aquí únicamente me están diciendo que es para enviar la información a los clientes o para estar en contacto con los clientes. Y por último, Internet es para tener una página oficial de la empresa, en este caso de la empresa de helados, la cual se podría utilizar para adquirir información de clientes, competencias, el marketing masiva, a través de otras plataformas como redes sociales o sitios web. Y luego me dice, describa cómo podría definir el uso de cada una de estas tecnologías. Lo que hizo aquí su compañera fue utilizar la misma, ¿cómo se llama? Diagrama que yo les había puesto, pero indica justamente todos los componentes que puede tener un sistema. Aquí es un sistema porque puede tener entradas, porque puede tener salidas, porque va a cumplir un objetivo, porque hay un medio que es justamente ¿cómo se llama? Frontera entre lo que es mi intranet y lo que es, ¿cómo se llama? Todo aquello que va a estar fuera de este sistema. Lo que faltaría aquí, por ejemplo, sería indicar cuál es el proceso para que toda la información de clientes, proveedores, costos, gastos, recursos, qué procesos llevan a cabo a través de la ERP, que tendrían que ser con procesos vinculados con manufactura, con finanzas, con recursos humanos, con ventas o mercadotecnia. Y esos procesos justamente me van a generar salidas en términos de informes de ventas, de producción y de finanzas, porque justamente hay un módulo de ventas, uno de producción y uno de finanzas en estos ERPs, informes dependientes, datos actualizados, registros contables, porque hay un ERP de contabilidad, utilidad, etcétera. ¿Qué es lo que está fuera justamente de este sistema? Pues evidentemente el sistema económico, compañías con el mismo giro. Podríamos poner también, ¿qué otras cosas podrían estar fuera de este sistema? Diana. ¿Los aspectos legales podrían ser? Todo digamos, el medio ambiente de normas que se tendrían que cumplir, y esas normas legales las establece ¿quién? ¿Diana? Sí. Pues todas las políticas las cuales debe de seguir un negocio. ¿Quién las establece? Las normas oficiales. ¿Quién las establece? ¿Un hado madrino? No. ¿Quién? ¿Quién me permite abrir? Pues el sector legal, ¿no? ¿Quién es el sector legal? ¿Quién me dice si puedo abrir una empresa o no puedo abrir una empresa? El gobierno. El gobierno es el que establece ese medio legal que me permite, si es una empresa de alimentos, cumplir con ciertas normas en términos de seguridad social y en términos de salubridad, por ejemplo. ¿Quién más, Pablo, ya que estás ahí? ¿Solamente compañías del mismo giro o...? No, compañías distintas, ¿no?
Que de hecho que aquí puedan la repetir información... en este- Ajá, perdón. Dime. No, continúe. Aquí tengo información de clientes y proveedores, pero no quiere decir que los clientes y proveedores sean las entradas. Ajá, esto es en términos de información. Entonces, clientes y proveedores, como no forman parte de lo que se está realizando dentro de la empresa, también serían partes del medio. Uh-huh. Aquí, bueno, viene la explicación. La que sigue es la extranet. Uh-huh. Entonces, el extranet es un siguiente nivel en términos de esa frontera que yo puse con la intranet, porque en la extranet da servicio a los empleados y a ciertos elementos, ¿cómo se llama? Que más bien a ciertas personas que están involucradas con la empresa. Entonces, aquí dice, por ejemplo, información y preferencias del cliente, información específica que la empresa quiere que el cliente conozca. Entonces, aquí sí, dentro de las entradas, no nada más es la información, sino que aquí de alguna manera el cliente va a utilizar a través de una app de la empresa, va a entrar dentro de la red de comunicación de la empresa. Y entonces, hay un siguiente nivel con respecto al límite de este sistema, en donde ya incluyo a los clientes, digamos, aquí podría tener clientes, y aquí pongo mi límite, y el medio sería las compañías del mismo giro, y también la economía en general, y también el gobierno, y también los proveedores, y también todo aquello que no va a tener acceso a mi red particular, digamos, o privada de mi empresa. ¿Alguna duda o pregunta? Y aquí también está indicando por qué es un sistema. Está poniendo entradas, está poniendo salidas, está poniendo el app de las empresas de helados me tendría que decir qué procesos puede llevar a cabo. Este sería el límite y este sería el medio que está en el cual funcionaría esta extranet. Y finalmente, el Internet, en donde es un sitio web de la empresa, donde es toda la información que está vinculada con pública que yo voy a poner en este sitio. Va a entregar información sobre productos, promociones, todo lo que tiene que ver con respecto a los helados. Y el medio, pues, es todo lo que va a estar fuera en términos de todo lo que tenemos afuera de nuestra organización, que son plataformas de distribución de publicidad, sistemas económicos, compañías con el mismo giro, población con acceso a Internet. Nada más que aquí, digamos que la frontera con este medio estaría hasta acá. Ajá. Porque me preguntaba en la clase pasada cuál era el límite de un Internet. Pues en realidad no tenemos límite, es todo el ciberespacio. Entonces es todo, vamos a estar dentro de todo lo que implica el ciberespacio de Internet. Allí van a poder consultar información, clientes, proveedores, competencia, gobierno, una persona ajena al ambiente, digamos, o a las empresas de helados, proveedores, cualquier persona va a poder tener acceso. Entonces, ese límite, digamos, pues en realidad no hay como tal, sino que el medio va a ser el ciberespacio en donde va a estar justamente esta Internet. ¿Qué responsabilidad tenemos con respecto a este sistema? Pues en realidad, como cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir, nosotros tendremos el sistema como tal de Internet, nosotros no tenemos control. Por eso cualquiera puede subir información en Internet, por eso cualquiera puede subir cualquier tipo de información, por eso cualquiera puede consultar información en Internet, porque es un espacio abierto. Nosotros en este sistema lo que vamos a decidir es qué es lo que queremos que se vea o que sea público en Internet, que va a ser diferente a lo que tenemos en la extranet y a lo que tenemos en intranet, que tienen otros límites con respecto a lo que es público en Internet. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos? Sí, ya, Sí, más claro. Sí. Okay. Profesora. Los límites no son las limitantes del sistema, no es si van a trabajar en una red con cierta velocidad o con mínima velocidad, no es si tienen ¿cómo se llama? Un apagón de luz y entonces no tienen energía y entonces ya no se puede visualizar, no es que haya hackers.
Esos son las limitantes del sistema, no los límites del sistema. Sí, dime, Giovanna. Sí. Dime. Es que creo que yo me confundí un poco porque usted dijo ahorita que los límites, en este caso del Internet, por ejemplo, sería a lo que tenemos acceso, digamos, y pues, como decía usted, tenemos acceso a mucho, o sea, el límite sería el ciberespacio o el medio más bien. El medio, digamos, el ciberespacio, no tenemos límites. Ajá. Porque nosotros no podemos decidir quién puede visualizar la información en mi página web o no. Nosotros no podemos decidir qué empresa, si la competencia va a estar también en Internet o no. Nosotros no podemos decidir los comentarios que nos ponen en la página de Internet, por ejemplo. Nosotros no podemos decidir si estamos, si el nombre de los helados está en las redes sociales, por ejemplo. Ok. Gracias. Esa es la diferencia entre una Internet, extranet e Internet. Lo que tenemos, nuestro sistema que está más protegido, que es privado, que solamente es competencia de la organización, es la intranet. El siguiente nivel es la extranet, que allí tiene competencia, tiene control la organización y solamente algunas personas autorizadas, digamos, del exterior pueden tener acceso a la extranet. Y el Internet, que es público para todo mundo. ¿Sí quedó claro, Giovanna? Sí, gracias, profesora. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, yo espero que hayan hecho muy bien sus flujogramas. Mande, mande. ¿Sí está mal? ¿Mande? Si no lo hicimos así, ¿está mal? ¿Tú qué crees, Pamela? ¿Qué significa que no lo hayas hecho así? ¿Que no pusiste los diagramas? Ajá. Si no pusiste un diagrama, no es que esté mal, pero si tampoco me dijiste por qué era un sistema, entonces sí está mal. Okay, porque la pregunta era ¿por qué lo podíamos nosotros analizar como sistema? ¿Sí? Las preguntas, la idea es que las contesten, no que sea su interpretación de que, pues, y además como quedó, así lo mandé, pues tampoco. ¿Ok? Este ejemplo se los puse yo porque es como muy esquemático, porque les puede quedar más claro. Otros no es que no lo hayan, que esté mal porque no me hayan puesto el diagrama, me lo pusieron me lo escribieron y está bien. Los que sí y justificaron que podía ser un sistema. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profesora, es, me imagino, no sé, que es el trabajo de alguna compañera o compañero. Así es. Pero ¿cree que existiría la posibilidad de que, no sé, nos lo pudiera pasar para poder analizarlo? Pues si la compañera está de acuerdo en que lo ponga público en la página, yo con mucho gusto, no tengo problema. ¿Estás de acuerdo, Nancy? Sí, profesora, no hay ningún problema. Ok, entonces si me ayudas, Daniela, a ponerla en donde fue la tarea para que tengan el ejemplo. Sí. Gracias, profesora. Y gracias, compañera. Y nada más una cosa, Nancy, información lleva acento, ¿eh? Sí, profesora. Por cierto. Fíjense en los acentos, fíjense en las comas, fíjense en los errores de dedo. En realidad, no son tareas, no les estoy dejando tareas complicadas ni que se tarden mucho porque sé que tienen otras materias. Las pueden hacer bien y no llevar mucho tiempo. Ahora, si todos se lo preguntan a Google y Google se los contesta y quieren copiar y pegar, se van a tardar más y lo van a hacer mal. Toda esta parte, esta es una materia en donde ustedes tienen que analizar, tienen que pensar, tienen que argumentar, tienen que investigar, porque cuando ustedes lleguen a una empresa y tengan un problema, no se van a sentar en Google y le van a decir, ay, mi empresa está
pasando ¿cuál es la solución? Porque no se las va a dar. Lo que ustedes necesitan es utilizar todas aquellas herramientas que les estamos proporcionando para que puedan investigar y resolver la problemática que tienen. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Entonces, espero que la tarea de hoy de los flujogramas esté súper bonito, ¿eh? Bueno, si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos entonces. La tarea de la próxima clase, ¿verdad? A todo esto. Perdón. Espera un tantito. La tarea de la próxima clase es un pequeño caso que ustedes van a tener que contestar, analizar. Esperen un tantito. Ay, pues es que me había metido por muchos lados. De hecho, ya lo puso, ya la liberó en Google Classroom, Daniel. Y dice, bueno, hay la empresa familiar juguetería Ara ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y de ser una empresa con 15 empleados actualmente cuenta con 68. La organización básicamente ha crecido en el departamento de manufactura y ventas, el área administrativa lleva a cabo las tareas de dirección y contabilidad y no cuenta con un área específica de sistemas o informática. El dueño de la empresa es el director de la misma, que sí que es una empresa familiar. En particular, el proceso de elaboración de nómina consume parte importante del trabajo administrativo semanal, pues es el mismo que se llevaba a cabo desde que inició operaciones, por lo que el director desea que este proceso sea más rápido y eficiente. Utilizando los pasos de diseño de sistema de información, es decir, no cualquier cosa que se les ocurra, sino los pasos que están en las diapositivas de la fase 1, es la fase de preplaneación, desarrolla una propuesta para solucionar el problema considerando los siguientes pasos. ¿Cuál es el problema? ¿A qué clientes o planificadores debo de considerar para esta problemática? ¿Cuáles serían los objetivos que debo de buscar? Y dónde buscarían, cuál sería la búsqueda y generación de alternativas. Aquí no quiero que busquen ningún modelo matemático, no quiero que me digan, sino que simplemente ustedes sugieran dónde podrían encontrar como posibles alternativas de solución, cuáles podrían ser aquellas alternativas de solución que ustedes pensarían para resolver esta problemática. Sí. ¿Dudas? Perdón, ¿podría repetir las instrucciones? Es que me sacó la... Están aquí, Carolina. Aquí está la tarea. Lo que les leí ahorita es esto. Ok, tienen que hacer un documento donde pongan los pasos de planeación sobre esta problemática. Y qué sugieren ustedes para poderlo resolver. Dijo que la comprensión de clientes y planificadores es a los agentes, ¿verdad? A los que tienen relación a esta problemática. Es decir, ¿quiénes van a estar involucrados? ¿A quiénes va a afectar? ¿Quién es el principal cliente? Brandon. Pues los que compran los juguetes. ¿Las niñas? No. Es el cliente de mi problema, de mi sistema de información. Es el director general, ¿no? El dueño, ¿no? Es el director general, el dueño es el primero que tienen que convencer, va a ser el primero al que van a tener que ir con la propuesta de la posible solución. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces los dejo ya trabajando. Es individual. Ajá. Esta tarea es individual. Y los dejo allí para que lo puedan resolver. Daniel nos va a hacer favor de compartir la tarea de Nancy. Y nos vemos el próximo jueves. Ya quedó la tarea de Nancy en la última tarea, bueno, en la que van a entregar también para que la revisen. Ok, muchas gracias, Daniel. Y
puedes quedar conmigo un poquito, Natalia? Sí. Nos vemos el jueves, muchachos, que estén bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.